Gracias, doctor Rosado, por compartir esta linda recepción, y agradezco también la invitación que nos diera el pastor Quintana hace un tiempo atrás, diciéndome que hacía rato que no venía por aquí. Les felicito de paso porque por la gracia de Dios tienen el privilegio de disfrutar nuevamente del nombre Dallas West. El otro estaba muy complicado para mi limitado inglés. Gracias a Dios, hermanos, por la obra que el Señor está haciendo en ustedes y por el liderazgo de esta iglesia. Apreciamos la perseverancia y el fervor con que han enfrentado desafíos que no han sido fáciles. Me encantaría decirles que todo va a venir suavecito de aquí en adelante, pero sabemos proféticamente que las cosas van a ir complicándose. Pero Dios está puliendo, perfeccionando y fortaleciendo un pueblo para que vaya a través de toda circunstancia hasta el momento glorioso del regreso de Jesús. Traemos saludos, hermanos, de la administración de nuestra conferencia, el pastor Craig, el pastor Brady, el pastor Romero, presidente, secretario, tesorero, enviaron saludos para ustedes. Envían saludos de regreso para allá porque yo tengo que cumplir el lunes y no quiero mentir. Le mandaron saludos y nadie le mandó saludos. Así que cumplo dándoles saludos. Me dio gusto ver, me había comentado ya el pastor y estábamos charlando con su esposa, ver el lindo lema de esta campaña de evangelismo. Gracias a Dios. Y agradecemos también que el pastor se dio el púlpito esta mañana para que podamos compartir la palabra de Dios, y vamos a estar orando por la conclusión de esta semana y las decisiones que se han tomado, porque hay una fiesta espiritual esta tarde, a las 7 de la tarde. Un momento donde va a haber fiesta en el reino de los cielos y va a haber fiesta de alegría y de gozo aquí en la iglesia del West, con almas que entregan su vida al Señor. No hay cosa más maravillosa que la oportunidad en que personas sinceras que aman a Dios le ponen en primer lugar y le dicen: Señor, yo quiero que tú reines soberano en mi vida, quiero ser tu hijo. Este es el título de nuestro tema. La pantalla, hermanos, será nada más una ayuda, tal vez para colaborar un poquito con quien maneja más el inglés que en español, pero yo espero que ustedes tengan sus Biblias a la mano y no las cierren. Vamos a meditar en el pasaje que la hermana Quintana compartió en la lectura bíblica, y les invito a que abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 1 y vamos a leer juntos desde el versículo 4 hasta el versículo 6. Apocalipsis capítulo 1, versículos 4 al 6. Es un conocido pasaje, comienza ese libro maravilloso de inspiración y revelación profética, y entonces comienza con un saludo y una aseveración, una verdad maravillosa que espero que pueda regocijarnos a todos esta mañana y ayudarnos a salir de la casa de Dios con gozo y con ánimo espiritual y con confianza en nuestro maravilloso Dios. Dice el versículo 4 en adelante: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Déjenme hacer una pequeña aclaración. ¿Cuántos de paso aquí tienen la versión moderna o contemporánea de la Reina Valera, que es la del 2000? ¿Algunos tienen la versión del 2000 ya, o todos tienen la que yo estoy leyendo, que es del 60? Algunos tienen la del 2000. Hay en la versión del 60 hay 3 errores de traducción. Gracias a Dios, la versión del 2000 corrigió 2 de esos errores, y yo se los voy a mencionar en el transcurso de nuestra reflexión esta mañana. Pero aquí aparece una que podría traducirse de diversas maneras, pero es indudable que Juan, inspirado por Dios, está haciendo una alusión al nombre con el que se conoció a nuestro Dios, especialmente en la etapa del Antiguo Testamento: el que es y que era y será. No está hablando necesariamente del que ha de venir, sino yo soy el que soy, el que dio, el que era, el que es y será. Y es bueno recordar esto porque, de paso, este es un pasaje precioso para mostrarnos
al Dios triuno, a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, la Trinidad saludando a las iglesias y saludándonos a nosotros. Y el saludo comienza del que es y que era y será, el gran yo soy, Dios el Padre. Y después dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ustedes recuerdan en interpretación especialmente profética y apocalíptica que esos 7 espíritus es una manera de describir la obra y la manifestación perfecta del Espíritu Santo, también desde el trono de Dios acercándose a nosotros. Y entonces el versículo 5 dice que la tercera persona de la Trinidad también nos saluda, Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo, dice, reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Podemos decir juntos, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. A ver, la hermana en la historia de los niños ya nos hizo practicar, pero parece que ya nos olvidamos. A repetir juntos y con ánimo. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Por eso hemos titulado a nuestra reflexión un rey, un reino y sacerdotes. De paso, no sé si ustedes notaron, pero los que nacimos el siglo pasado y ministramos el siglo pasado, tenemos en especial cariño el himno que cantamos y el que vamos a cantar al final de nuestro culto. Estos 2 himnos que están ahora en nuestro nuevo himnario adventista son himnos que se compusieron especialmente para congresos de la Asociación General. Cuando la Iglesia Adventista del Séptimo Día se reúne en Congreso Mundial, cada 5 años, se estrenan, se componen en nuevos himnos lema que le llamamos para esos congresos. Y el que cantamos, sí lo veremos, es un himno hermoso que nos ayuda a poner nuestra fe y nuestra esperanza en ese momento glorioso en que Jesús va a venir y por fin lo vamos a ver. Lo vemos con el corazón, lo vemos a partir de la fe, pero ahí lo vamos a ver en forma real y visible, en gloria y majestad. Sí lo veremos. Qué hermoso himno. El último himno es un himno que tiene un poquito más de tiempo, también preparado para un congreso de la Asociación General, una esperanza, vibra en nuestro ser, esa esperanza maravillosa de que pronto nos vamos a reencontrar con Jesús, que es nuestro Rey, que es Rey de Reyes y Señor de Señores, es quien desea tomar control de nuestra vida para tenernos listos y preparados hasta el día glorioso del regreso de Jesús. No sé si a ustedes les sucederá como a un servidor, pero normalmente quienes tenemos un poquito más de 20 años, nos gustaban mucho las historias de los reyes y de los reinos y de los príncipes. Yo me he dado cuenta que Hollywood y los grandes medios de comunicación masiva han explotado eso porque a todos les gustan estas historias. Y hacen un rejunte de barbaridades con tal de atraer la atención de la gente a algunas películas y vender y promocionar, pero explotan esa realidad de que tiene como un idilio especial la vida o las guerras o las victorias de un rey. De paso, a muchos de nosotros nos acostumbraron de pequeños, mamá o papá o el abuelo, la abuela, el tío, a acostarnos leyéndonos una historia. ¿A cuántos les leían antes de irse a dormir? A ver las manos. ¡Ay, qué lindo! ¿Se acuerdan? Había una vez, comenzaban esas historias, ¿no? Había una vez. De paso, estimados padres y madres aquí presentes que tienen el privilegio de tener niños en una tierna edad todavía, quiero pasarles ese compromiso. No deje que su niño se duerma acordándose de la tarea de la escuela o del programa de televisión o del videojuego. Permita que su niño y su niña se duerma con algo que usted les leyó, espiritualmente poderoso, para que su mente tierna se acueste pensando
en algo que le ayude a descansar en paz con confianza y fe en Dios. No está difícil. A veces no están los dos juntos al momento. Si está la mamá, si está la mamá y papá juntos, o si está el papá solo, pero léanles antes de... La gente dice, pastor, pero ahora nadie lee. No importa que nadie lea, nosotros podemos leer. Y algo bueno, algo instructivo, algo positivo, para que quede en esa mente tierna algo que le ayude a descansar bien. Y de paso, hermanos, estoy visitando las iglesias, estoy presentándoles un desafío y a propósito de este comentario, quiero trasladárselos a ustedes siempre y cuando estén dispuestos a aceptarlo. Porque si les voy a dar un desafío y a ustedes no les interesa, pues ¿para qué lo menciono? ¿Están dispuestos a aceptar un desafío o no? ¿Seguro? No está muy convencido. ¿Qué me va a pedir el pastor? Les iba a dar que den como $3,000 al mes y están convencidos. Pues no. Ahora que veo el presupuesto. Hermanos, ¿qué es lo primero en lo que usted piensa cuando se despierta? No me tiene que contestar, piense. ¿Qué pienso cuando apenas abro los ojos? Y vamos a ver que pensamos muchas cosas. Lo que no hicimos, lo que tenemos que hacer. Algunos de nosotros pensamos, ay, cómo me gustaría no trabajar. Hay algunos chicos que dicen, ay, cómo me gustaría no ir a la escuela. No quieren ir a la escuela. Algunos nos despertamos ya despertando, abriendo nuestros ojos con estrés. Por eso es que ahora los relojes, inclusive de los teléfonos, tienen un dispositivo para que uno lo aplaste y a los pocos minutos vuelva a sonar. Y uno lo aplasta otra vez y a los pocos minutos vuelve a sonar. Mi esposa se peleaba mucho conmigo porque yo soy uno de esos. Me gusta despertarme un poco antes y apagarlo una vez y hasta 2 veces. Ahora ya me ha domado un poquito y solo una vez me da chance. Si no, aparezco durmiendo en el piso. No se crea. Pero les doy un desafío para empezar el día. ¿De acuerdo? Primer pensamiento con el que pienso el día. Cristo viene pronto. Un día más para prepararme. ¿Estamos? Porque Cristo viene pronto. ¿Tú crees eso o no? Muy bien. Abro mis ojos, Cristo viene pronto. Un día más para prepararme. ¿Está fácil? ¿O no? A ver, repitan conmigo. Cristo viene pronto. Un día más para prepararme. Porque es un privilegio, hermanos. Hay gente que no se despierta a un nuevo día o que no termina un día por catástrofes, dificultades, angustias, accidentes, enfermedades. Tener un día más para prepararnos es un privilegio hermoso. Y qué lindo que tú te despiertes primero con la seguridad de que pronto viene Jesús. Y después con el compromiso de prepararte durante ese día, como si fuera el último día en esta tierra. Juntos, Cristo viene pronto, un día más para prepararme. Ay. A ver, Cristo viene pronto, un día más para prepararme. Y a la noche está fácil también, empieza igual. Solo que hay una modificación en la última frase. Cristo viene pronto, un día menos hasta encontrarle. Porque ya se terminó un día, ahora estamos más cerquita del encuentro con Jesús. Cristo viene pronto, un día menos hasta encontrarle. A ver, repitan conmigo. Cristo viene pronto, un día menos hasta encontrarle. Hermanos, repita eso al empezar y al terminar el día. Y quienes son creativos o románticos pueden hacer algún cambio. Un día menos hasta ver su rostro, un día menos hasta abrazarle, un día menos hasta estar a su lado, hasta estar a sus pies. Usted inventa la frase que más le guste, pero asegúrese que empiece y termine el día con la realidad de que Cristo viene pronto. Al empezar el día tengo un tiempo de gracia precioso que Él me regala para prepararme. Al terminar el día estoy más cerca hasta ese momento que estoy esperando. ¿Vamos bien? Después me cuentan a ver cómo les fue con el desafío. Ustedes pásenlo a otros, amigos, familiares, conocidos, compañeros de trabajo, porque es importante repetirnos esto y vivir con esa esperanza. El pueblo de Israel gozó durante muchos años del mejor rey que puede haber en esta tierra, nuestro Dios. Pero en algún momento de la historia, dice el relato bíblico, ellos quisieron tener un rey como tenían los otros pueblos. Un rey que estaba sentado en un trono y que tenía un cetro y a quien ellos podían ir y hablar y verlo. Y en su terquedad insistieron. Y Dios en su divina sabiduría y providencia concede el deseo de su corazón.
Y dice el relato bíblico que había una vez un rey que se llamó Saúl, el primer rey de Israel, hombre fuerte, apuesto, inteligente, un administrador excelente, un buen guerrero. Pero, en un momento de su vida, decidió confiar en su opinión antes que en el consejo de Dios. Y como no coincidía, decidió consultar a una hechicera. Y la historia nos dice que el fin de la experiencia de Saúl fue terrible y terminó mal. Y la historia dice que había una vez un rey que se llamó David, a quien Samuel unge como rey en tierna edad. Y este fue todavía más victorioso que Saúl. Y alcanzó un clímax en su reinado como no lo había conocido el pueblo de Israel hasta allí. Pero en un momento no se conformó con aquello de lo que disfrutaba y codició, adulteró, mintió, asesinó, ocultó. Y vivió muy difícil los últimos años de su reinado, pero con el privilegio de ser restaurado por Dios. Pero entonces Dios instituye otro rey. Había una vez un rey que se llamó Salomón. Y el rey Salomón fue el hombre más sabio de la historia de este mundo después de nuestro Señor Jesús. Venían a ver todo lo que él sabía y todo lo que tenía y las glorias de su reino de diferentes lugares del planeta. Pero, en el momento mejor de su reinado, Salomón, que había tomado decisiones equivocadas, sus decisiones equivocadas le alcanzaron y su corazón se apartó de los caminos de Dios. Y casi se pierde eternamente si no fuera por la misericordia y la gracia de Dios que le ayudó a reaccionar ya al final de su vida. Y después de Salomón dice la historia bíblica que vinieron muchos reyes a la división del pueblo de Dios. Muchos reyes. Reyes fieles a Dios, buenos reyes y reyes infieles, malos, de malos reinados, de malos gobiernos. En realidad, cuando leemos la historia bíblica, hubo muchísimos más malos que los pocos buenos que hubo. Parece más o menos la historia de nuestros gobiernos en nuestros países. La mayoría son malos. Hay por ahí alguno que otro bueno, alguna excepción, pero la mayoría en dificultad, apartados de Dios. Hermanos, tenemos buenas noticias en la palabra de Dios. La palabra de Dios, cuando nos habla de nuestro rey, que es Jesús, no nos dice había una vez un rey, nos dice hay un rey. Hay un rey que reina todavía, que no ha dejado su reinado, no ha perdido su reinado y reina soberano, ha reinado y seguirá reinando. Tenemos un rey, no necesitamos otro rey. Y ese rey, dice la palabra de Dios, es nuestro rey Jesús. Es una buena noticia. Yo quiero que tú vivas tu vida y salgas de aquí diciendo hay un rey. Pero vamos a meditar un instante de que la realidad y la verdad de que hay un rey, que es maravillosa de por sí, no es tan impactante a menos que ese rey que existe, que vive y que está reinando, reine en tu vida. Porque de nada sirve que ese rey esté reinando si tú no le dejas reinar en tu vida, en mi vida personal. Y vamos a ver tres aspectos interesantes de este pasaje. Vamos de nuevo al versículo 5. El versículo 5 dice: Jesucristo, testigo fiel, primogénito de los muertos, soberano de los reyes de la tierra. Y entonces en la Reina Valera nuestra, la antigua, dice al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. En realidad, la versión nueva traduce como debe ser, al que nos ama, porque el amor de Jesús no terminó, no está en el pasado. El amor de Jesús es constantemente presente y real en la experiencia humana. Juan está diciendo al que nos ama. Y yo quisiera que tú te detengas un poquito en esta verdad.
tenemos un rey que nos ama. ¿Y por qué esto es tan importante, hermanos, en términos humanos y proféticos en este tiempo del fin? Porque una de las crisis en el tiempo del fin es que el amor de muchos se enfriaría. Padecemos de necesidad de verdadero y genuino amor. Aun cuando amamos a alguien, hasta somos egoístas cuando nos amamos. Somos egoístas aún amándonos. Les habrá pasado como a un servidor me pasó en algún momento de nuestra experiencia hogareña, que tuvimos alguna discusión y a uno se le antojó que no iba a saludar a su esposa antes de irse porque estábamos peleados. Y entonces la esposa durante el día piensa, ¿y por qué se fue sin saludar, sin darme un beso, como siempre? Y al esposo, a nosotros se nos pasan las cosas bastante rápido. Y volvemos a casa contentos, como si nada hubiera pasado. No es así, como que borrón y cuenta nueva, esperando una rica y sabrosa cena y un masajito. Pero la esposa durante el día estuvo pensando, este no me saludó, yo ahora no lo voy a saludar. Y entonces venimos y de repente, ¡pah!, un frío, un hielo terrible que se percibe nomás abriendo la puerta. Y entonces viene el conflicto de orgullos. No me besó, no lo beso. Ahora no me besa, no la voy a besar. Y los conflictos de diálogo. Empezamos a hablar frases cortas. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué hay de comer? Tengo sueño. Estoy cansado, estoy cansada. Esas frases cortas, ¿lo conoces? Así tipo telegráfico. De paso pareciera, ya nosotros hacíamos mensajes de texto mucho antes de que existieran los teléfonos. Esos eran los mensajes de texto, cortitos, así. ¿Por qué pasan esas cosas si nos amamos? Es la persona a quien más amamos, la mujer a quien más amamos, el hombre a quien más amamos. Aún nuestro amor está dañado por la naturaleza humana, débil, imperfecta y egoísta. Pero tenemos un Dios que nos ama de una manera maravillosa, independientemente de cómo tú y yo seamos o cómo tú y yo actuemos. Nuestro verdadero Rey, dice Pablo, demostró y demuestra su amor en que siendo aún pecadores, ¿se acuerdan? Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, Él sigue alcanzándonos allí a donde estamos. Siendo aún pecadores, sigue buscándonos, aún sin que tú y yo lo merezcamos, porque le une a nosotros un amor entrañable porque somos sus criaturas. Recuerdo que leí hace algunos años la historia de una dama que tomó un barco de vapor para cruzar el río Michigan. Y promediando el barco, ella estaba sentada en la cubierta, en unos asientos que se disponen para paseo, cuando se dio cuenta que al frente había varias rocas y acantilados. Y se preocupó porque parecía que se dirigían a donde estaban las rocas. Y entonces le dijo a uno de los marinos, mire, hay rocas en el camino. ¿Sabe el capitán que hay rocas? Y el marino dijo, no se preocupe, señor, está todo bien, pero ustedes saben cómo es cuando uno entra a la ansiedad y la preocupación. En esa época había vía libre, así que subió la escalera hasta donde estaba el puente de mando, la cabina del conductor, y le dice al capitán, ¿usted sabe dónde están todas las rocas? ¿Podemos encallar en alguna de esas rocas? Y el capitán la descorazonó, porque le dijo, yo realmente no sé dónde están todas las rocas. Más se asustó la señora. Pero entonces el capitán le alivió su carga y le dijo, lo que yo sé es cuál es el camino seguro donde no hay ninguna roca. No se preocupe, descanse. Saben, a veces tú y yo nos preocupamos mucho para ver dónde están las rocas y los tropiezos. ¿Cuáles son las rocas y los tropiezos? ¿Qué es lo que va a pasar mañana? ¿Qué es lo que va a pasar la semana que viene? ¿Cómo se va a desenvolver esto? ¿Cómo se va a solucionar aquello? ¿Cómo vamos a superar lo otro? Y Dios en Cristo Jesús nos dice, no te preocupes por eso, yo sé cuál es el camino seguro. Mientras yo esté conduciendo, tú vas a llegar al puerto seguro.
Mientras tú y yo permitamos que ese Rey que nos ama sea el que gobierne nuestra vida y sea el que gobierne el andar de nuestra vida, estemos seguros de que vamos a llegar. No importa cuántas piedras ponga el enemigo, cuántos obstáculos el enemigo ponga en el camino, Jesús sabe cuál es el camino seguro. Por eso Pablo dice, ¿quién puede separarnos del amor de Cristo? ¿Alguien? Nada, ni nadie, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada, ni aun la muerte, dice Pablo, nos separa del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es un vínculo perfecto de unión con ese Rey que escogió amarte, que escogió crearte, que escogió redimirte, que toma la iniciativa. Dice Pablo que es un maravilloso, infinito amor que excede a todo conocimiento. Y claro, ¿cómo no va a acceder? Si nuestro conocimiento del amor está tan afectado por la experiencia humana falible e imperfecta. Pero el amor de Pablo excede, dice, el amor que Pablo menciona de nuestro Rey excede a todo lo que tú puedas conocer. Aún sin conocer, tenemos que confiar y tener fe en ese Rey maravilloso que nos ama. Ese Rey que dice Juan en la primera carta, en el capítulo 3, que nos constituyó en sus hijos. No merecíamos ser sus hijos, pero nos constituyen sus hijos. Dice el apóstol Juan que no solo nos hace sus hijos, sino que nos da el poder para vivir como hijos de Dios. No tenemos nada de qué preocuparnos, Él allanó el camino y lo hace porque nos ama. Cuenta una historia de una de las guerras en la Gran Bretaña, donde el príncipe de Gales, después de terminada una guerra, quedó apenado por la cantidad de gente que murió en los campos de batalla y decidió ir a las tiendas médicas a ver a los heridos y a hablar, a saludarlos, a agradecerles, a orar con ellos. Y fue visitando varios de los enfermos. Cuando el jefe médico le dijo, ya terminamos, príncipe, gracias por haber venido, pero le dijo, ¿cómo no eran 36? No, sí, pero los otros están muy mal. No huele bien, la situación es difícil. No, yo quiero verlos también. Y visitó a 5 y faltaba uno. ¿Y el otro dónde está? Ese lo tenemos allí apartado porque ya está a punto de morir. Y el príncipe dijo, yo quiero verlo también. No importa cómo esté. Y evidentemente estaba muy mal. Quedó impactado este hombre, a pesar de ser un hombre de guerra, acostumbrado a ver algunas de esas escenas. Era realmente grotesco. Y entonces, cuando salió de al lado de esa camilla donde estaba ese soldado a punto de morir, él salió repitiéndose a sí mismo, murió por mí, peleó por mí, fue herido por mí. Constantemente se repetía esa frase. ¿Tú te has puesto a pensar que ese Rey perfecto e infalible, sin mancha de pecado, murió por ti y por mí? Fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, sufrió y padeció solamente para que tú y yo tengamos esperanza y nos animemos y nos gocemos con la realidad de que tenemos un Rey que nos ama por sobre todas las cosas. Un doctor amigo en una de las provincias de nuestro país, la gente es muy pintoresca, tiene una tonadita especial, dice que con un miembro de nuestras iglesias de bastante dinero, bastante influyente en la ciudad, necesitaba una cirugía y entonces fue a ver al doctor para explicarle porque como que le tenía miedo a la cirugía. Nosotros los hombres aquí en Estados Unidos no nos da miedo nada, pero allá sí les da miedo. Nosotros somos bien miedosos, hasta la aguja cuando nos sacan sangre. Queremos ver de que esté todo bien, en orden, rapidito. Pero bueno, ¿y cómo va a ser la cirugía? Entonces el doctor le dice, no te preocupes, no es para tanto. Además, mira, ni siquiera necesitamos una anestesia general, te vamos a poner anestesia local. Y él dijo, no, local no, yo quiero una anestesia importada. Pensando que le estaba diciendo que iba a usar una anestesia común ahí del pueblo, no, él quería una buena de afuera. Y me contaba esto a modo de ilustración, porque el remedio, la solución,
al problema del pecado no es local, no es de este mundo, es importado, gracias a Dios. Vino Jesús del reino de los cielos, se hizo hombre para darnos una medicina de amor que nadie puede darnos, sino solo Él. Qué lindo, hermanos, es que nosotros podamos disfrutar de esta experiencia. Pero entonces, vamos de nuevo al versículo 5 para ver el otro aspecto emocionante de este relato. Versículo 5 al final dice: Jesucristo, testigo fiel, primogénito de los muertos, soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama, ¿se acuerdan? Al que nos ama y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Podemos decir amén? Amén. El Rey que nos libera de nuestros pecados. Ahí sí, Juan, escribiendo, extendiendo este saludo inspirado, usa el verbo correcto. Nos lavó de nuestros pecados con su sangre, nos liberó de nuestros pecados. Allí, en ese momento crucial en la historia de este mundo, cuando Jesús es herido, es blasfemado, es azotado, es clavado y muere en la cruz del Calvario, Él pagó nuestros pecados con su sangre. Es un Rey que nos libera de tu culpa y de mi culpa. Somos culpables, pero está dispuesto a liberarnos de nuestra culpa, a levantar nuestra deuda. Es un Rey que nos libera de la condenación del pecado. La paga del pecado, dice Pablo, ¿se acuerdan cuál es? Es la muerte. Mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna. Nos libera de esa condenación, nos libera de la esclavitud del pecado. Cuando tú y yo aceptamos el gobierno de ese Rey, el amor de ese Rey, ya no somos más esclavos del pecado, sino siervos de Dios, hijos e hijas de Dios. Hay tendencias al pecado, pero el pecado no nos domina, no es nuestro Señor. Cristo es nuestro Señor. Aún Dios es tan misericordioso que aunque en el momento glorioso de su regreso va a liberarnos de las consecuencias del pecado en forma final, ya no habrá nada en nuestro cuerpo, en nuestro ser físico débil o imperfecto, también en esta tierra, por su gracia y por su amor, y a través de su consejo y de su inspiración, nos ayuda a liberarnos de muchas consecuencias de nuestros errores pasados, de muchas consecuencias de nuestros desarreglos pasados, no totales hasta el momento de su regreso, pero en su misericordia actúa. Nos libera del poder de Satanás, nos libera de la muerte eterna. Es un Rey que nos justifica, nos santifica y por la gracia de Dios va a glorificarnos por la eternidad. ¿Qué Rey como nuestro Rey? ¿Quién como Jesús? ¿Sabes? Vivimos a veces situaciones emocionales de chascos y frustraciones, porque amamos y no recibimos esa intensidad de amor. Actuamos y no nos corresponde de acuerdo a cómo actuamos. Fuimos corteses y no se nos responde con cortesía. Fuimos amables y no se nos responde con amabilidad. Aún nos pasa, inclusive en el ambiente de la familia de la fe, de la iglesia, que sentimos a veces esos choques, porque quisiéramos que la gente actuara como si ya estuviéramos en el cielo. Pero no estamos todavía allí, estamos aquí. Pero qué agradable es saber que el bálsamo del poder de Dios hace que tú y yo, aunque encontremos algunos chascos, algunas frustraciones, algunas desatenciones, somos suplidos diariamente por esa fuente de amor y de poder que nos libera de las circunstancias que pueden hacernos un daño permanente o inclusive algunos daños transitorios. Pero entonces viene lo hermoso del relato con lo que vamos a terminar. Vamos a leer ahora el versículo 6. Aquí es donde está el otro error de traducción en nuestras Reinas Valeras antiguas. Dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo dice la nueva versión de la Reina Valera? Dice: y nos hizo un reino. Porque esa es la traducción. Atención, porque saben, muchos de nosotros nos confundimos. Tú y yo no somos reyes, ni vamos a ser reyes, porque en un reinado hay solo un rey, no hay 2 o 3 reyes, hay solo un rey. Y nuestro Rey es Jesús. Lo que nos está diciendo el Señor a través del apóstol Juan
es que Él es el rey y tú y yo somos sacerdotes de su reino. Él nos ha hecho un reino que no teníamos, nos ha hecho parte de un reino del que nosotros no formábamos parte. Es el reino de los hijos e hijas de Dios, es el reino de los redimidos, es el reino de la iglesia de Dios, la labranza de Dios, el edificio de Dios. Este reino es maravilloso. Pero atención, aunque tú y yo no somos rey, Él nos hace sacerdotes en su reino. ¡Qué privilegio hermoso! Sacerdotes del rey. Los sacerdotes ocupaban una posición muy elevada en el reino. A veces era la segunda posición en el reino o la tercera posición en el reino. Eran de las personas más confiables. Pablo dice, somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Tú te has dado cuenta quiénes son los embajadores de Estados Unidos en algunos países críticos y difíciles? Te doy una buena tarea. Ahora la internet tiene mucha basura, pero tiene algunas cosas buenas. Busca quiénes son los embajadores de Estados Unidos y después cuando te da el nombre del embajador, fíjate a ver quién es. ¿De dónde salió ese embajador? ¿Por qué tiene una embajada importante? Y te vas a dar cuenta que esos embajadores son personas de suma confianza del presidente de Estados Unidos. Algunos de ellos son amigos con quienes él estudió, hizo carrera política juntos, porque claro, él como presidente no quiere tener como embajador un representante a alguien que le va a dar más problemas que soluciones. Quiere a alguien de confianza, en quien pueda confiar. A mí esto me cautiva, hermanos. Que Cristo Jesús, nuestro Rey, que nos ama y que nos libera de nuestros pecados con su sangre, te haya elegido a ti y a mí sus sacerdotes, sus embajadores, gente de confianza, sus amigos, gentes en lo que Él sabe que por su poder y por su gracia pueden ser sus representantes aquí en esta tierra. Es maravilloso, es realmente maravilloso. Estábamos viendo ayer con nuestra esposa un campeonato de tenis mixto, juega un hombre y una mujer contra un hombre y una mujer. No habíamos visto, siempre habíamos visto de dobles o de uno a uno, pero no mixto. ¿Te has puesto a pensar en un partido de tenis, si has visto algún partido de tenis? ¿Quién se detiene a mirar o a alabar la raqueta de tenis? La paleta con la que juegan. ¿Quién mira? Casi nadie. Porque en realidad, aunque la raqueta es importante, porque sin raqueta no se puede jugar, lo importante no es la raqueta, es el jugador. Quien gana el campeonato, el torneo, el partido, no es la raqueta, es el jugador. Y a mí me gusta pensar que tú y yo tenemos una especie de función de raqueta, somos instrumentos, pero no valemos nada si no estamos en las manos de Jesús. No valemos nada si no permitimos que sea Jesús quien nos dirija y que nos use y de quien podamos tú y yo depender. Él es el Rey, no nos tiene que quedar nada tan claro como eso. A veces, hermanos, nosotros tratamos de tomar atribuciones divinas, de quién está bien y quién está mal, quién es digno y quién es indigno. Pero no son atribuciones que se nos dio, porque no somos el Rey. Nosotros queremos tomar atribuciones en la iglesia como si fuera nuestra iglesia, pero es su rebaño, es su iglesia. Nosotros somos sus colaboradores, somos sus embajadores, somos sus sacerdotes, con responsabilidad importante, pero no olvidar nunca que toda decisión, todo plan, todo proyecto, toda acción debe depender y estar aprobada por Él, que es el Rey. De hecho, su reino está formado por sacerdotes que Él ha constituido. Yo no puedo desmerecer al sacerdote que Él constituyó como sacerdote. No puedo menospreciar a los sacerdotes que Él ha constituido en parte de su reino. Son personas consagradas para ministrar en una misión sagrada. Sacerdotes imperfectos, pero sacerdotes imperfectos de un Rey perfecto. Mientras el Rey esté en control, no importa cuán imperfectos seamos los sacerdotes de su reino, Dios está en control. Y cuando nuestra alma y nuestro corazón está consagrado a Él, apuntando al regreso maravilloso de ese Rey de reyes, de ese Señor de señores, entonces nuestra vida se alinea con ese ideal. A mí me dio gozo ver en la selección de temas que el pastor Quintana programó la actividad de liberación, de tantas cosas.
la inspiración de la palabra de Dios. Y me dio gozo al saber que hay hijos e hijas de Dios, almas sinceras, que decidieron disfrutar de esa liberación y entregar su vida al Señor a través de un pacto, un testimonio público de fe y amor a través del bautismo. Gloria sea a Dios por esas almas sinceras. Esas almas que dijeron, ya no voy a reinar más yo en mi vida, voy a permitir que Jesús sea mi rey. Ya no voy a lidiar yo más con los problemas, voy a permitir que Jesús me libere de mis problemas y de mis pecados. Ese nuestro Dios y Rey maravilloso. Por eso es importante, hermanos, que tú y yo recordemos que hay un Rey. No había un Rey, hay un Rey. Nuestro Rey vive y nuestro Rey reina. ¿Podemos decir amén? Por eso Juan dice, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Repite conmigo, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ese Rey que reina soberano viene pronto a buscarnos. Pronto viene a buscarnos. Qué momento glorioso va a ser ese momento de reencuentro con nosotros, sus sacerdotes en su reino, representantes en su reino y nuestro Rey. Ya no va a venir en forma humilde y sencilla como ese carpintero de Nazaret. Ya no va a venir con ese atuendo sencillo, va a venir en toda su gloria y en toda su majestad y con todos sus ángeles, los representantes de su reino no terrenal, sino de su reino divino, de su reino universal. Y tú y yo vamos a tener el privilegio de verlo en gloria y majestad. Unirnos a Él, prepararnos y preparar a otros para tu regreso, pero para que esto sea una realidad, no importa cuánto poder y cuánta amplitud tenga su reino, Él tiene que reinar en tu vida y en mi vida. Él tiene que reinar soberano, sin competencia, sin distracciones. No reina Jesús hoy y el resto de la semana reino yo. Aquí, hermanos, no hay corrido, como los corridos mexicanos. Aquí yo soy el rey. No, esto no funciona. Aquí, hermanos, la canción, el himno, la alabanza es Jesús reina y reina siempre. Yo no soy el rey, Él es el rey. Reina soberano en mi vida por la gloria y la honra a que tú y yo estamos sometidos para siempre. Yo quisiera invitarte esta mañana, hermanos, a que mientras cantamos las estrofas del último himno, tú puedas meditar en esta realidad bíblica. Y no solamente podamos decir a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos, sino con nuestra vida podamos decir, mi vida, Señor, te va a glorificar. Mi vida, Señor, va a ser parte de tu imperio. Mi vida va a prepararse para reinar contigo por los siglos de los siglos. Qué inmenso privilegio para aquel que nos amó, que nos liberó de nuestros pecados y que nos hace sacerdotes en su reino. Quiera Dios que mientras cantamos sea esa tu decisión. Yo quiero invitarte a que mientras cantas, tú repases en tu mente qué está impidiendo que Dios reine soberano en tu vida. ¿Qué está impidiendo que Cristo sea tu rey, tu verdadero rey? ¿Qué cosa tienes que apartar? ¿Qué cosas tienes que acomodar o alinear para que Jesús reine soberano en tu vida? Y ponla a los pies del Señor. Al final del himno, aunque no es costumbre o no lo hacemos regularmente, pero vamos a tener una oración de rodillas, los que podamos. Y yo te voy a animar a que tú tengas durante algunos instantes una oración personal, una oración mental, donde tú te comuniques con el Señor y le digas, Señor, esto está siendo un obstáculo para que tú seas mi rey. Esta situación está siendo un obstáculo para que tú reines. Esta actitud de mi carácter, de mi personalidad, está siendo un impedimento para que tú reines. Vamos a decirle a Él, Señor, en oración y después un servidor elevará una plegaria audible. Dios nos bendiga. Todos los que podamos, vamos al Señor de rodillas durante algún instante en forma individual y después un servidor elevará una plegaria audible.
Querido Señor y amante Padre, cuánto te agradecemos por Cristo Jesús nuestro Señor, por Cristo Jesús nuestro Rey. Gracias, Señor, porque Él reina y reina soberano en este universo. Y te estamos diciendo hoy en oración que deseamos que Él reine soberano en nuestra vida. Gracias porque nos amas y porque nos libras de nuestros pecados y porque nos constituyes en sacerdotes de tu reino. Qué hermoso privilegio, Señor. Permite que gocemos de esta experiencia, que la compartamos con otros y que la vivamos con tal intensidad y con tal realidad que podamos ser luz para otras personas a nuestro alrededor y que podamos iluminar esta ciudad con tu gloria. Señor, bendice a cada uno de los que estamos aquí. Recibe con agrado y con la manifestación especial de tu Espíritu actúa en cada persona que hoy hemos confesado cuáles son aquellos obstáculos, aquellas debilidades, aquellos defectos en nuestro carácter que nos están impidiendo que tú reines. Queremos pedirte perdón, Señor, si hemos sido indiferentes o negligentes y hemos estado tratando de controlar nuestra vida y vivir de acuerdo a nuestra voluntad y no a la tuya. Hoy aquí estamos ante ti para decirte en oración y con gozo: Señor, reina soberano en nuestras vidas. A ti sea la gloria y la honra y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.